Buenos días, a continuación voy a dar solución al problema número 5 del banco de problemas del paso número 3, el cual es diferente a los que seleccioné para el respectivo desarrollo del paso número 3. Mi nombre es Zulianiela Montenegro Ávila, el número de grupo es 115, el programa académico es Ingeniería de Sistemas y el problema 5 dice diseña una solución básica con programación orientada a objetos que permita resolver la suma de tres números enteros positivos pares. Primeramente creé una clase llamada sumatoria en la cual definí cuatro variables de tipo int, de tipo entero, número 1, número 2, número 3 y la suma. Entonces primero creé el método constructor para la sumatoria de tipo entero, para el número 1, para el número 2, para el número 3 y para la suma. Luego el método public void para ingresar los números, entonces por medio de console readline para para ingresar los números que cumplan, para que diera el mensaje que ingresar números que cumplan con las siguientes condiciones: ser número entero, positivo y par. Luego console writeline para ingresar el primer número, el número 1 para convertirlo en entero de 32 bytes, console readline. Entonces así también para el segundo número, console writeline, ingresar el segundo número, número 2 convertido en entero de 32 bytes, console readline, para hacer la respectiva conversión, luego console writeline para ingresar el tercer número y igual que los anteriores, entonces para que convierta el número 3 en entero de 32 bytes. Console write para crear un espacio. Luego creé el método public void para para el método de la suma total. Entonces en este método yo utilicé un condicional if else. Entonces en el if para que el número, tanto el primer número sea el primer número sea igual a par. Entonces esta es la fórmula para que un número sea par: número porcentaje 2 igual a 0 y que el número sea igual a 0, o sea que es entero. Esto mismo utilicé para el número 2 y para el número 3. Entonces luego en las instrucciones coloqué la suma es igual a número 1 más número 2 más número 3 para que me realice la suma. Luego con la calculadora console writeline para que me indique que si los números ingresados son números enteros positivos y pares, es decir, que cumplen con las condiciones, entonces me realice la respectiva suma y me diga en console writeline que la suma de los tres números ingresados es, y me realice la respectiva suma. Si no, en el else, entonces que me indique por medio de console writeline que los números ingresados no cumplen con las condiciones y no realice la suma. Por ejemplo, si no son los números, si no son pares, si son impares, entonces que no realice la suma. Y si no son enteros. Entonces en la clase program, en el método static void main, invoqué pues los métodos para que respectivamente me realice las operaciones. Primero sumatoria punto ingresar números y sumatoria punto suma total. Damos iniciar. Entonces acá ingresamos, por ejemplo,
el 6, el 8 y el 2. Entonces nos hace la suma, nos dice que los números ingresados son enteros, positivos y pares, es decir, cumplen con las condiciones. Entonces la suma de los tres números ingresados es 16. Entonces nos da la respectiva suma. Y por ejemplo, si lo hacemos con números que no son pares, por ejemplo 5, hacemos un par y colocamos otro impar. Entonces nos dicen que los números ingresados no cumplen con las condiciones porque todos no son pares. Y así verificamos que el problema quedó solucionado respectivamente. Ya expliqué las estructuras de control y repetición utilizadas. Entonces, muchas gracias.